Queridos hermanos, mi nombre es Fernando Castro, soy de Perú, aunque vivo ahora en Londres con mi familia. Mi esposa se llama María Julia, tengo dos hijos, Caleb y Jonathan. Reciban los saludos de mi esposa y en esta mañana quiero compartirles el tema Despertando nuestra conciencia misionera. Y el texto se encuentra en Juan, capítulo 4, versículos del 25 al 42. Aunque voy a tocar otros versículos de este mismo capítulo, pero esta es la base para mi mensaje. Aquí hay dos perspectivas de ver la vida. Una, la perspectiva espiritual de Jesús, y otra es la perspectiva terrenal. No necesariamente carnal, sino terrenal, de la de sus discípulos. Vamos a leer Juan 4, del 25 al 42. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? O ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Permítame, por favor, orar para que Dios nos bendiga en esta mañana. Padre que estás en el cielo, queremos darte las gracias, Señor, y toda la gloria, porque tú has permitido que hoy día podamos, junto con mis hermanos ahí en Trujillo, abrir tu palabra y hablar de ella. Oramos, Dios, para que sea tu mismo Santo Espíritu, guiándonos a toda verdad, haciéndonos recordar las palabras de Jesús, para que podamos creer, Señor. Danos el entendimiento de lo alto y danos la fe que necesitamos para creer. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Quebranta, Señor, toda obra diabólica que se levanta contra la predicación del Evangelio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, el propósito que quisiera lograr en esta mañana es que seamos conscientes de la urgencia de llevar el Evangelio a toda persona en todo el mundo. Pero la iglesia se encuentra con un problema que está dentro de ella misma en este tiempo. Es que estamos más preocupados por las cosas terrenales que por llevar el Evangelio a los no alcanzados. Y podemos preguntarnos, ¿por qué? Aunque nos llamamos cristianos evangélicos, hemos perdido la perspectiva del Evangelio. La vida cristiana es la vida de Dios en el creyente, que es dada por el Espíritu Santo, a través de la cual cualquier persona en el mundo puede acceder
a la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Además, la vida cristiana considera nuestra naturaleza terrenal, es decir, que en nuestro interior aún sigue viviendo el viejo hombre, nuestro antiguo yo, que busca las cosas terrenales y sus placeres. Ambos, la vida de Dios por medio del Espíritu Santo y el hombre terrenal, carnal, ambos moran en el interior del creyente. Luchan incansablemente para tener el gobierno de la persona que cree en Jesús. Dependiendo de quién gobierne, el creyente podría tener una perspectiva espiritual de la vida o una perspectiva terrenal y carnal de la vida. Hay una diferencia entre la palabra terrenal y carnal, que lo iremos viendo más adelante. En este pasaje veremos dos perspectivas, la perspectiva espiritual y la perspectiva terrenal, aunque no necesariamente carnal. Una vida carnal significa seguir viviendo en el pecado. En cambio, una vida terrenal no necesariamente involucra una vida carnal, pero una perspectiva únicamente terrenal y humanista. ¿Qué significa tener una conciencia misionera? Primero, deberíamos describir conciencia. La conciencia es darse cuenta, tener presente, vivir de acuerdo a esta realidad. La palabra misionera o misionero tiene que ver con llevar el evangelio a los no alcanzados. Pero ¿quiénes llevan el evangelio? Llevar el evangelio es cumplir la gran comisión dada por el Señor a la iglesia. Y la iglesia es la congregación de los creyentes en Cristo. Pero cumplir la gran comisión puede sonar a una carga que tienes que imponer para obedecer o agradar a Dios. Si pensamos así, entonces estaríamos hablando en términos puramente legalistas. La letra ha llegado a nuestra mente, pero el espíritu de la letra no ha llegado a nuestro corazón. Entonces estaríamos ante un esfuerzo misionero por obligación, pero la iglesia no estaría siendo avivada espiritualmente con la labor misionera. Pero si entendemos que todo don perfecto y toda dádiva de Dios viene de Él, entonces veríamos la obra misionera como una bendición dada por Dios a la iglesia y no como una carga para la iglesia. En otras palabras, si eres creyente en Cristo, tú, con los demás creyentes, son los responsables de llevar el Evangelio a los no alcanzados. Y deberíamos vivir en esta vida siendo conscientes de esta comisión dada por el Señor Jesús. Además, esta experiencia de llevar el Evangelio a los no alcanzados sería uno de los mayores anhelos de nuestra iglesia local. Y menciono iglesia local por identificar a un grupo concreto de personas que están haciendo el esfuerzo motivado por el Espíritu Santo de ir incluso más allá de nuestras fuerzas, que nos llena de gozo. La Gran Comisión es parte de los requisitos fundamentales de la iglesia. ¿Qué significa requisitos fundamentales? Significa que es parte de su labor principal. Cuando un puesto de trabajo se anuncia por el periódico, se señala cuáles serán las funciones y responsabilidades principales del puesto. Y piden unos requisitos mínimos para desempeñar ese puesto de trabajo. Cuando hablamos de la Gran Comisión, estamos hablando de una de las funciones y responsabilidades principales de la iglesia local. Les animo que estén haciendo como iglesia esta labor misionera. Estén cumpliendo el trabajo misionero. Les animo que tengan conciencia misionera, estén llevando el evangelio aún a los no alcanzados. Y si aún no hay esta conciencia en la iglesia, creo que vale la pena que estés aquí hoy en día. El tema de esta mañana es cómo tener una conciencia misionera. En otras palabras, cómo asumir la responsabilidad de llevar el evangelio a los no alcanzados, generados por el amor de Dios, aún a los que no han escuchado el evangelio. En este pasaje estamos viendo del encuentro del Señor Jesús con una persona no alcanzada, que luego
va a transmitir a los demás no alcanzados de su entorno, pero el Evangelio llegó por primera vez a una persona y luego a través de esa persona se extendió a los demás. En este pasaje vamos a aprender cómo tener una perspectiva para hacer la obra misionera, cómo llevar el Evangelio a los no alcanzados. Cuando pensamos en la obra misionera, pensamos en agencias misioneras, estrategias misioneras, en misioneros o familias misioneras que viajan a otros lugares fuera de la cultura para llevar el Evangelio. Estos elementos son importantes, pero hay elementos internos, hay características inherentes que deben estar en el creyente y en la iglesia que quiere hacer la obra misionera. Y es de estas características que quiero compartir hoy día. El mensaje tiene siete características de cómo desarrollarlas para poder tener una conciencia misionera y lo vamos a ver. Primera característica, el entendimiento. El Señor Jesús vino a hacer la voluntad de Dios Padre. Él va a decir en el Evangelio de Juan que es el Padre quien hace que los que ha elegido el Padre vengan a Jesús. Jesús nada hace ni dice por sí mismo. Todo lo que ha escuchado decir al Padre es lo que ha venido y nos ha dicho a nosotros. Entonces, es la voluntad del Padre que Jesús predique el reino de los cielos aún a los no alcanzados. Pero aquí necesitamos entender cómo es que el Señor Jesús conocía la voluntad del Padre. Si bien es cierto, podemos decir Jesús conocía la voluntad del Padre porque es Dios. Sí, pero Jesús nos enseña cómo conocer la voluntad del Padre. Y es a través de la comunión diaria con el Padre, a través de la palabra de Dios y a través de la oración. ¿Cómo es que Jesús llega a conocer la voluntad del Padre? Porque es Dios, sí, pero si hablamos humanamente, es porque Jesús conocía las Escrituras y permanecía en oración. El tiempo de comunión diaria de todo creyente con Dios nos da la oportunidad de conocer a Dios y a su voluntad. La voluntad del Padre era que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Podemos conocer la voluntad del Padre, pero no querer hacer la voluntad del Padre. El ejemplo lo tenemos en Jonás. Todo creyente puede tener uno de dos entendimientos. El entendimiento espiritual, el entendimiento del reino de los cielos o el entendimiento terrenal. Hay un momento en la vida de Jesús y en las de sus discípulos donde podemos ver claramente ambos entendimientos, específicamente entre Jesús y el apóstol Pedro. Mientras que el Señor Jesús quiere ir a Jerusalén para dar su vida por el mundo, Pedro está intentando persuadirle para que no vaya. Y el Señor Jesús reprende al apóstol Pedro y le dice, ¿por qué has puesto tu mirada en las cosas de esta tierra? ¿Pedro tenía un pensamiento pecaminoso? No, pero sí terrenal. ¿Qué es tener un entendimiento o un pensamiento terrenal? Es pensar y actuar en base a las preocupaciones de esta vida. Entonces, aquí nos encontramos con las dos maneras de entender la vida. Una, la del Señor Jesús, y otra, la del apóstol Pedro. Una espiritual y otra terrenal. Pero hay una segunda característica que necesitamos desarrollar para tener una conciencia misionera, y es la visión. El Señor Jesús les va a decir, los campos están blancos, listos para la siega. Es ilógico e irónico lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está frente a un desierto donde no suele haber personas. Jesús está al frente de un pueblo que se opone a las creencias judías, pero Jesús les dice a sus discípulos, los campos están blancos, listos para la siega. Y va a usar un escenario físicamente opuesto a sus palabras. Cuando miramos al mundo y vemos su incredulidad y su rechazo a Cristo, a su cruz y a su mensaje, podemos pensar que la gente no está preparada,
para escuchar el Evangelio. Y quedarnos con esa percepción. ¿Cuál es la diferencia entre el punto anterior del entendimiento y ahora el de la visión? El entendimiento es lo que Dios dice en su palabra. La visión es lo que Dios muestra a nuestros ojos espirituales. La visión es lo que Dios muestra a la iglesia lo que va a hacer. Un creyente puede tener una visión netamente terrenal o una visión espiritual. Una visión terrenal es aquella que es cautivada por las amenazas y oportunidades que podemos lograr en esta vida sobre la base de nuestras propias fortalezas y debilidades. Cuando cualquier institución evalúa sus oportunidades de desarrollo, intenta identificar cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Tener una visión terrenal es solamente quedarse con lo que tenemos y podemos hacer humanamente. ¿Y cómo podemos llegar a un mundo que muestra sus amenazas que son mayores que las oportunidades a la hora de presentar el Evangelio? Es necesario que nosotros tengamos una visión espiritual. La visión espiritual es aquella que ve claramente lo que Dios va a hacer. No lo que nosotros humanamente podemos hacer, sino lo que Dios va a hacer a través de nosotros o sin nosotros. Permíteme compartirte una visión que Dios nos dio en julio del 2020. Desde que empezó el COVID-19 en UK, todos los locales de iglesias se cerraron desde marzo del mismo año, del 2020. Entonces empezamos a hacer el devocional en casa con la familia y de pronto Dios unió a toda la iglesia con el devocional familiar vía Zoom. En julio del mismo año, un día orando al Señor, puso en mi corazón empezar una campaña evangelística en cada mes del año, desde agosto hasta diciembre, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces empecé a llamar a mis autoridades para ver cómo implementar esto que tenía la convicción que venía de Dios. De pronto llamé al pastor Vicente Alcántara para decirle mi sentir, y él abrazó mi sentir. Y con él y su hijo, el pastor Daniel, empezamos una campaña cada mes por 4 días vía Zoom. El primer mes fue de mucha bendición. Para el siguiente mes habían dudas. Algunas personas que estaban a mi alrededor me decían que para hacer la campaña este, el siguiente mes, no en el mes de septiembre, porque lo consideraban muy pronto a la campaña de agosto. Pero seguimos con lo que Dios había puesto en nuestro corazón. Y así hasta diciembre. Al final del año habíamos visto claramente lo que Dios había venido haciendo. La iglesia creció mucho. De 15 personas que éramos, pasamos a 45 en 5 meses. Aunque es vía Zoom las reuniones, pero la mitad está haciendo el discipulado. El 25% está participando de la oración. Esta es una visión, ver lo que Dios quiere hacer. El Señor Jesús les está describiendo la visión del Padre a sus discípulos. Los campos están blancos, listos para la siega. Pero hay una tercera característica que la iglesia necesita entender y desarrollar, que es el sacrificio. Hacer la voluntad de Dios a nuestra naturaleza terrenal y carnal no le gusta. El Señor Jesús tiene que ir de Judea a Galilea y está en un punto de su viaje donde tiene dos opciones. El camino desértico, donde la abundancia de arena, sol y la escasez de agua predomina, y el otro camino, que era a orillas del río Jordán, lleno de verdor, sombra y agua. Pero el Señor Jesús había visualizado ese encuentro con una mujer no alcanzada aún con el Evangelio. Y era la voluntad del Padre hablarle a ella del reino de los cielos. Y la única manera de encontrarse con esta mujer era en el desierto, a un lado del pozo de agua. En ese lugar y a esa hora, ella podría darle toda la atención que se necesitaba para que el Señor Jesús le hable del reino de los cielos. Pero este encuentro demandaba sacrificio, sacrificio.
Y aquí es donde quiero hacer la primera parada, porque tiene que ver con una acción. Y en este punto no tiene que ver con la fe, no con lo que Dios va a hacer, sino tiene que ver con el costo que nos va a llevar a ejecutar lo que Dios nos ha mostrado que va a hacer. Estás al borde de Samaria y delante tienes un largo camino desértico y no es fácil este camino. Así es la obra misionera. Demanda un gran sacrificio donde tienes que asumir que hay sufrimiento. Algunos han pensado que la obra misionera es muy bonita porque vas a conocer nuevos lugares, vas a viajar y de vez en cuando vuelves a tu país, tu ciudad y tu iglesia. Pero ya te digo que no es así. La obra misionera tiene un elemento de sufrimiento que está presente casi durante todo el viaje. Hay otro elemento, otra característica que es muy importante, y es la satisfacción. La satisfacción de hacer la voluntad del Padre. La comida de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Él dijo, tengo otra comida. Parece antagónico a la característica anterior, pero si queremos hacer la voluntad del Padre celestial, estos dos elementos, estas dos características son casi gemelas. Una sale antes del otro. No hay satisfacción si no hay dolor, si no hay sufrimiento en la obra misionera. Mira, te quiero compartir dos pasajes. El Salmo 126, versículo 5. Los que, los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Y Juan 16, 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha venido su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Aunque el contexto de este pasaje es momentos antes de que Jesús sea traicionado, pero el principio se da en todo aquel que ha decidido seguir a Cristo. El hacer la obra misionera significa seguir a Cristo. Es triste ver que muchos misioneros dejan la obra misionera el primer año. Más del 50% dejan la obra misionera porque no toman en cuenta el sacrificio antes de que venga la satisfacción de ver el obrar de Dios en la obra misionera. Además, eso también sucede con las iglesias que empiezan el trabajo misionero. Muy emocionados, envían a sus obreros a la obra misionera y piensan que Dios va a empezar a convertir a los inconversos al primer intento evangelístico. Y al no ver este resultado, piensan que no fue la voluntad de Dios. Pero solo las iglesias que han persistido en la oración y en el apoyo a sus misioneros han visto la gloria de Dios, la satisfacción de entender que están haciendo la voluntad de Dios y han asumido el sacrificio que conlleva hacer la voluntad de Dios. Te cuento la historia de una pareja suiza misionera y su pequeño hijo, que fueron a la obra misionera en el Congo. Ellos llegaron a una aldea para predicar el Evangelio y la aldea no los recibió. Les pidió que vivieran fuera de la aldea. Ellos levantaron su casa no tan lejos de la aldea y solo había un niño de la aldea que servía de comerciante entre la aldea y la familia misionera. Pasaron varios años y la esposa misionera aprovechaba cada oportunidad que el niño eh, iba a venderle los productos de la aldea para hablarles del Señor Jesús. Un día muere el pequeño, el hijo de los misioneros, y ellos quedaron tristes. Pero ella nuevamente quedó embarazada y nació una mujercita. Pero la mujer, la mamá, murió y el padre dio en adopción a su pequeña hija. El misionero suizo se hundió en el alcohol y después de varios años, en una conferencia misionera en Estados Unidos, su hija, que había sido dada en adopción, escuchó el testimonio de un joven africano que Dios había levantado en el Congo y le dio gracias a Dios y mencionó cómo la misionera que había perdido a su hijo, y luego ella murió al dar a luz a su pequeña hija, ella le había hablado del Señor Jesús. El niño de la aldea había conocido al Señor y había levantado una iglesia en su aldea, y luego la iglesia había llevado el Evangelio a las demás aldeas, teniendo unos 600 miembros entre las diferentes aldeas. Esta noticia le alegró a la joven
que había nacido en el Congo, hija de los misioneros suizos. Ella quiso conocer a su padre y fue a Suiza a buscar a su padre. Luego que lo encontró sumergido en la diabetes y totalmente en el alcohol, ella se presentó y le dijo lo que Dios había hecho a través de sus vidas. Esta familia misionera cumplió la voluntad de Dios, pero ellos no lo entendieron. Cuando él entendió que Dios los había llamado para evangelizar solamente a un niño, él pudo pedir perdón a Dios y su vida ser restaurada. El gozo fue tan grande que no solamente eh, cautivó su vida, sino también la vida de la familia y la vida de la iglesia, aunque fue después de muchos años. Todo esfuerzo misionero no es en vano, pero así es la obra misionera. Hay un gozo inefable, pero es necesario pagar el precio de llevar la semilla del Evangelio a los campos áridos. Recapitulamos. Necesitamos, en primer lugar, entender que esto es la voluntad de Dios. Hacer la obra misionera. Llevar el Evangelio a los aún no alcanzados. Necesitamos tener una visión clara. Dios tiene que mostrarnos claramente qué es lo que va a hacer Él y cómo lo va a hacer. Pero recuerda, hay un precio que pagar, hay un sufrimiento. No solamente de la familia misionera que va o del misionero, sino también de la iglesia que envía. Y también hay una satisfacción que hay cuando podemos ver el obrar de Dios. Pero hay otra característica que es muy importante para poder entender y tener una concepción de la obra misionera, es la humildad. ¿Cómo conectar con la gente? Jesús le dice a la mujer, dame de beber. Si Jesús no hubiera sido el Hijo de Dios, difícilmente hubiera hecho esta petición. Porque un judío, así se esté muriendo, nunca le pediría a un samaritano un vaso de agua, mucho menos a una mujer. Y aún si la mujer había tenido varios maridos, nuestro prejuicio hubiera impedido establecer contacto con esta persona no alcanzada. Pero aún falta describir aún nuestro lado, nuestra descalificación que hubiera pensado que esta mujer no es digna de recibir el mensaje del reino de los cielos. Nuestra reputación del qué dirán si hablo con una persona con estas características morales. Mi tiempo que demanda para establecer conexión con una persona así. El Señor Jesús lo puso a un lado todo esto y le dijo, dame de beber. Si nosotros leemos Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, dice, haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La humildad es una constante en el Señor Jesús y debe ser una constante para hacer la obra misionera. La humildad hace que empecemos a despojarnos de nuestros mejores recursos para buscar que otros reciban la bendición de Dios. Pero hay otra característica que la iglesia debe entender muy bien, aunque es obvio, y es el mensaje. El mensaje del arrepentimiento para la salvación en Cristo. El mensaje de Cristo tiene tres partes, considerando este pasaje. Primero, Cristo mismo. Si tú bebieres del agua que yo doy, nunca más volverías a tener sed. El agua que Jesús da quita la sed. Solo Cristo puede quitar la angustia del alma humana. La angustia, producto del pecado, de las malas decisiones, de los continuos fracasos, del bullying de la gente e incluso de haber sido una persona no deseada desde el nacimiento.
Pero es necesario que el mensaje que presentemos sea a Cristo. No es la iglesia la que salva a la gente. A veces hablamos más de nuestra iglesia a las personas pensando que la gente va a tener un encuentro con Cristo. Si se hace parte de nuestra iglesia, no son los servicios de la iglesia que satisfacen la angustia humana. Es triste ver cómo las reuniones de las iglesias se han convertido en un show donde todo gira alrededor de que la persona se sienta bien. Debemos presentar a Cristo. Es importante mencionar que el fundador de la alianza, Alberto Benjamín Simpson, su mensaje era Cristo. E incluso hay un himno que él compuso que se llama Solo Cristo. Hay un segundo elemento en el mensaje, que es la persona debe creer. Si tú bebieres del agua que yo doy, la persona tiene que creer en Cristo. La persona debe creer en las palabras de Cristo. Si no cree en las palabras de Jesús, esa persona que dice que cree en Jesús solamente ha cambiado el formato religioso. Y se imagina una imagen de Cristo en su mente y eso es creer. Para la mujer era muy difícil creer en Jesús por varias razones. Primero, porque Jesús era judío. Segundo, porque la mujer había crecido con otras enseñanzas, es decir, en otra religión. Tercero, porque la religión en que ella había crecido, aunque hablaba del mismo Dios, su propia cultura hacía que rechacen toda enseñanza que provenga de los judíos. Pero ella tomó la decisión de creer en las enseñanzas de Jesús. Algunos pueden pensar y decir, pero es más fácil creer en ese tiempo en Jesús, viendo sus milagros y escuchando sus enseñanzas. Pero no es así como uno se imagina. Si leemos Juan 1:10, dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Es decir, no creyeron. Creer en Jesús no es imaginarse a Jesús viniendo a él. Creer en Jesús es creer en las verdades de Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Por qué hay muchas personas en nuestras iglesias que han hecho la oración de fe, pero aún siguen esclavizadas al pecado y a Satanás? Pero en el momento que entienden y creen la verdad de Jesús, esa verdad los libera en el área que afecta directamente. Si decimos que creemos en Jesús, significa que creemos en sus palabras. ¿Qué palabras de Jesús crees? No pregunto qué palabras de Jesús sabes. La pregunta es, ¿qué palabras de Jesús crees? Hay un tercer elemento que es, todo ser humano es pecador. Anda y trae a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Jesús la confronta con su pecado, pero no lo hace con altivez, él lo hace con humildad. A veces pensamos que decirle a la gente que es pecadora es humillarla. Eso no debe ser. El pecado es una condición humana. Todos somos pecadores, incluso yo, que ahora estoy hablándoles a ustedes de la palabra de Dios. Soy un terrible pecador, porque cuántas cosas de la palabra de Dios conozco y aún así no las hago. No digo que me embarro en el pecado, digo que también peco, aún conociendo. Cuando somos conscientes del pecado en nuestras vidas, entonces tendremos la humildad necesaria para hablarles a las personas de su condición pecaminosa. Jesús no entra al detalle de sus pecados. Jesús le muestra su pecado, pero no la condena. Muchas veces nosotros condenamos a la gente, pensando que así las personas van a venir más rápido a Jesús. La conversión es obra del Espíritu Santo. Nosotros debemos presentar el mensaje de Cristo como Cristo nos lo presenta en su palabra. Toda persona debe conocer de su condición pecaminosa y las consecuencias del pecado, pero no somos jueces para condenar a las personas. Jesús en otra ocasión dijo, no he venido a juzgar, sino a salvar. Hay otro quien juzga. El juicio es de Dios, no es nuestro. Pero es necesario que toda persona necesita saber de su condición de pecado y que la paga del pecado es la muerte. Ahora nos encontramos con un problema serio.
de irnos al otro extremo de hace 50 años. Ya casi nadie predica sobre el pecado. Hemos caído en el engaño de no incomodar a la gente. Hay una diferencia entre ser juez y anunciar la condición pecaminosa del ser humano. Si anunciamos la condición pecaminosa de las personas llegan a entender la obra del Espíritu Santo, redarguyéndoles de pecado, de justicia y de juicio, entonces ellas entenderán que necesitan al Salvador. Ahora mismo, las iglesias predican un mensaje de bendición y de prosperidad. Presentan un mensaje de víctima, la desgracia humana que se ha dado porque somos víctimas del abuso y de la injusticia de otros. El mensaje de Cristo es, estamos lejos de Dios porque hemos pecado contra Dios. Finalmente, la última característica que podemos ver en este pasaje es la cosecha. Muchos ahora creen. Primero, la mujer creyó. Si hubiéramos hecho un análisis de probabilidad y nos hubiéramos preguntado qué posibilidad hay de que esta mujer haya creído en Jesús, posiblemente nuestro análisis haya sido 5 de 100, por no decir casi imposible. Si hacemos un análisis de probabilidad donde nos planteamos qué posibilidad de éxito tendríamos si decidimos hacer la obra misionera, posiblemente lleguemos a la conclusión de que aún no es el tiempo. Somos pocos o no tenemos buena economía. Nos faltan líderes. En otras palabras, estaríamos en las mismas condiciones, 5 de 100, por no decir, es imposible hacer la obra misionera. Pero no solo creyó la mujer, sino que ella fue y habló a los suyos y todos ellos creyeron. Así como el joven del Congo, él creyó y después él fue y habló a los demás. Y aquí necesitamos identificar la gran oportunidad y la fortaleza que tienen los nuevos creyentes. Oportunidad. Mucha gente inconversa los conoce y tienen contacto con ellos. La fortaleza de los nuevos creyentes, su experiencia con Cristo. El religioso no ha tenido una experiencia con Cristo. El religioso ha tenido una experiencia con una religión. El nuevo creyente ha tenido una experiencia con Cristo. Me ha dicho todo lo que yo he hecho, dijo la mujer. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, saca a nuestra conciencia lo malvado que somos producto de nuestro pecado. Y a pesar de ello, nos muestra su amor perdonador y restaurador. La mujer fue restaurada por el Mesías, por el Cristo. No la condenó, sino la perdonó. Su encuentro con Jesús la liberó. Y esta liberación fue su más grande testimonio para sus conocidos. No fue su teología, no fue su grupo religioso, no fueron sus años en la iglesia, fue su experiencia perdonadora y liberadora que Cristo le dio. El mundo necesita a Cristo, no necesita una religión, necesita a Cristo. Y recuerda, la palabra de Dios nunca volverá vacía. Tener una conciencia misionera empieza por entender qué es la voluntad de Dios. Y solo se logrará conociendo las Escrituras. Luego Dios tiene que darnos una visión misionera. Y eso se logra con una vida de oración. Pero llevar a cabo la visión que Dios da a la iglesia demandará sacrificio, que luego de perseverar en la labor misionera vendrá la satisfacción de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Además, es necesario tener la humildad necesaria para despojarnos de una vida centrada en nosotros mismos y en nuestra iglesia, para hacer el esfuerzo misionero y establecer contacto con los no alcanzados. Y debemos asegurarnos de llevar un mensaje cristocéntrico, no un mensaje religioso. Y finalmente, veremos en el tiempo de Dios la cosecha que Él ha prometido. Su palabra nunca volverá vacía. Cuando lleguemos a tener una conciencia misionera, pasaremos a tener una visión misionera y luego una pasión misionera. Doy gracias a Dios, nuestro Padre, a Él sea la gloria y a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Gracias a ustedes por la oportunidad de compartirles el mensaje del reino de los cielos. Gracias al pastor Víctor Falsa por haberme dado
esta oportunidad y espero haber sido de bendición para la iglesia. Gracias, que Dios le bendiga, hermanos. Hasta otra oportunidad, si Dios lo permite.